¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el martirio de Jesús y cómo fueron los últimos momentos de su vida? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y trascendental: la muerte, el martirio y la resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió en aquel Viernes Santo hace casi 2000 años? ¿Qué significado tiene para los cristianos y para el mundo? ¿Qué evidencias históricas, científicas y bíblicas tenemos sobre esos hechos? Vamos a intentar responder a estas y otras preguntas en este video, donde con la ayuda de la ciencia pretendemos darte a conocer cuál grande fue el sufrimiento y dolor físico que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús para salvarnos del pecado. Sin más preámbulos, comencemos. La muerte de Jesús fue el resultado de un proceso judicial y político que involucró a las autoridades judías y romanas de su época. Jesús fue acusado de blasfemia por los principales sacerdotes judíos, que lo consideraban un falso Mesías y una amenaza para su poder y su religión. Lo llevaron ante el gobernador romano Poncio Pilato, que tenía la potestad de condenarlo a muerte. Pilato no encontró ninguna culpa en Jesús, pero cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión. Así, Jesús fue sentenciado a morir en la cruz, una forma de ejecución reservada para los esclavos, los rebeldes y los criminales más despreciables. Antes de ser crucificado, Jesús sufrió una serie de torturas y humillaciones que le causaron un gran sufrimiento físico y psicológico. Veamos en detalle cómo fue su calvario según la ciencia y la Biblia. El martirio de Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní, donde sudó sangre debido a la angustia que sentía por lo que iba a sufrir. Este fenómeno se llama hematidrosis y se produce cuando la ansiedad extrema hace que los vasos sanguíneos se rompan y se mezclen con el sudor. Esto provoca una pérdida de líquidos y una disminución de la presión arterial, lo que debilita al individuo y lo hace más propenso a las hemorragias. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el tribunal judío, donde fue acusado falsamente de blasfemia y condenado a muerte. Luego fue entregado a Pilato, el gobernador romano, quien lo mandó a azotar con un látigo que tenía bolas de metal y huesos afilados. Estos azotes le causaron graves heridas en la espalda, los hombros, las nalgas y las piernas, dejando al descubierto sus músculos, tendones y órganos internos. Algunos estudios científicos sugieren que los azotes también pudieron afectar al corazón de Jesús, causando una ruptura cardíaca o una acumulación de líquido en el pericardio. También le produjeron una gran pérdida de sangre, que le provocó anemia, hipovolemia y shock. Además de los azotes, Jesús fue sometido a otras torturas y humillaciones, como la corona de espinas que le clavaron en la cabeza, los golpes que recibió en la cara y la burla de vestirlo con un manto púrpura y ponerle un cartel que decía «Rey de los judíos». La corona de espinas le causó heridas en el cuero cabelludo, que es una zona muy vascularizada y sangrante. Además, la corona de espinas pudo haber afectado al plexo braquial, un conjunto de nervios que controlan los movimientos y la sensibilidad de los brazos, provocando miosis, contracción de la pupila, enoftalmia, hundimiento del globo ocular y ptosis palpebral, caída del párpado superior. En el lado derecho de la cara, la corona de espinas se colocó sobre la cabeza de Jesús cuando aún estaba vivo y se aseguró con una cuerda o un paño para que no se moviera. Se cree que la planta utilizada para hacer la corona era alguna variedad de Sisyphus, una especie espinosa que crece en el entorno de Jerusalén. Los golpes le causaron contusiones, hematomas y posiblemente fracturas en la nariz y las mejillas. El manto púrpura le irritó las heridas de los azotes y el cartel le humilló públicamente.
Jesús tuvo que cargar con su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión, llamado Gólgota o Calvario. La cruz pesaba entre unos 60 o 90 kilos y medía unos 3 metros de alto. El camino era empinado y pedregoso, y Jesús estaba tan débil y herido que cayó varias veces. Un hombre llamado Simón de Cirene lo ayudó a llevar la cruz. El peso de la cruz le causó abrasiones en los hombros y el cuello, y le dificultó la respiración. Las caídas le causaron más lesiones en la cara, el pecho y las rodillas. Al llegar al Gólgota, Jesús fue desnudado y clavado a la cruz con grandes clavos de hierro que atravesaron sus manos y sus pies. La posición de la crucifixión le impedía respirar con normalidad y le provocaba un intenso dolor en todo el cuerpo. Además, sufrió la sed, el calor, el frío y las burlas de la gente que pasaba por allí. Los clavos le causaron daños en los nervios, los huesos y los vasos sanguíneos de las extremidades, lo que le produjo una inflamación, una infección y un dolor insoportable. La posición de la crucifixión le obligaba a hacer un esfuerzo para elevar el pecho y poder respirar, lo que le causaba una fatiga muscular, una asfixia progresiva y una insuficiencia cardíaca. Jesús estuvo cerca de 6 horas en la cruz antes de morir. Durante ese tiempo pronunció 7 frases conocidas como las 7 palabras de la cruz, en las que expresó su confianza en Dios, su perdón a los que lo crucificaron, su amor a su madre y a su discípulo, su sed, su angustia y su entrega de su espíritu. Estas son las 7 palabras de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Marcos 15:34. Tengo sed. Juan 19:28. Todo está consumado. Juan 19:30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Según los evangelios, la muerte de Jesús estuvo acompañada de fenómenos sobrenaturales, como la oscuridad en toda la tierra, el velo del templo que se rasgó, los muertos que resucitaron y el terremoto que sacudió la ciudad de Jerusalén. Estos hechos simbolizan el juicio de Dios sobre el pecado, la apertura del acceso a Dios, la victoria sobre la muerte y el poder de Dios sobre la naturaleza. Veamos en detalle cómo fueron estos fenómenos, según la historia y la Biblia. La oscuridad en toda la tierra. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús murió, hubo una oscuridad sobre toda la tierra. Algunos han intentado explicar este hecho como un eclipse solar, pero esto es imposible, ya que la muerte de Jesús ocurrió durante la Pascua judía, que se celebra en luna llena, cuando el sol y la luna están en lados opuestos de la tierra. Además, un eclipse solar no puede durar más de unos minutos, mientras que la oscuridad duró 3 horas. Por tanto, se trata de un fenómeno sobrenatural que indica el luto de la creación por la muerte de su creador y el juicio de Dios sobre el pecado del mundo. El velo del templo que se rasgó. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas también coinciden en que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo era una cortina gruesa y pesada que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo de Jerusalén. El lugar santísimo era el lugar donde se guardaba el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, para ofrecer sangre por los pecados del pueblo. El hecho de que el velo se rasgara significa que Jesús, con su muerte, abrió el acceso a Dios para todos, sin necesidad de intermediarios
ni sacrificios. Jesús es el verdadero sumo sacerdote y el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los muertos que resucitaron. El Evangelio de Mateo es el único que menciona este fenómeno, que ocurrió después de la resurrección de Jesús. Dice que muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos en la ciudad. Este hecho muestra el poder de Jesús sobre la muerte y anticipa la resurrección de todos los que creen en Él. También muestra que Jesús es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado y el que da vida a los demás. El terremoto que sacudió la ciudad de Jerusalén. Los evangelios de Mateo y Marcos mencionan que hubo un terremoto cuando Jesús murió, y el de Mateo añade que hubo otro cuando Jesús resucitó. Estos terremotos indican el poder de Dios sobre la naturaleza y la importancia de los acontecimientos que estaban ocurriendo. También pueden ser una señal de que se cumplía la profecía de Zacarías, que decía que en el día del Señor habría un gran terremoto en Jerusalén, que partiría la ciudad en dos y haría huir a sus enemigos. Estos fueron algunos de los fenómenos sobrenaturales que ocurrieron en relación con la muerte y la resurrección de Jesús. Estos hechos demuestran que Jesús no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Estos hechos también tienen un significado espiritual y profético que nos revela el plan de Dios para la humanidad. La fecha exacta de la muerte de Jesús no se sabe con certeza, pero se estima que fue el viernes 7 de abril del año 30 de Cristo, coincidiendo con la Pascua judía, la fiesta que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. La Pascua también tiene un sentido profético, ya que anticipa la liberación de la humanidad del pecado y de la muerte por medio de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesús. Después de morir, Jesús fue bajado de la cruz y sepultado en un sepulcro nuevo, propiedad de un hombre rico llamado José de Arimatea, que era un discípulo secreto de Jesús. El sepulcro estaba cerca del lugar de la crucifixión y estaba sellado con una gran piedra y custodiado por soldados romanos. Los discípulos de Jesús estaban tristes y asustados, pues habían perdido a su maestro y amigo, y temían por sus propias vidas. Pero lo que parecía el final de la historia era solo el comienzo de algo nuevo y maravilloso. Al tercer día después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte, y demostrando que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús se apareció a sus discípulos y a otras personas durante 40 días. Les habló del reino de Dios, les dio instrucciones y les prometió el envío del Espíritu Santo. Después ascendió al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros y preparando un lugar para nosotros. La resurrección de Jesús es el hecho más importante de la historia, pues cambia todo el sentido de la vida y de la muerte. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de que también nosotros resucitaremos y viviremos para siempre con Dios. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que Dios nos ama y nos perdona y de que su plan se cumplirá. La resurrección de Jesús nos da la fuerza para seguirlo y ser sus testigos en el mundo. Este es el mensaje central del cristianismo, que se resume en estas palabras: Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Este es el mensaje que debemos creer, celebrar y compartir. Este es el mensaje que cambia nuestras vidas y las de los demás. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la muerte y la resurrección de Jesús y que te haya animado a profundizar más en este tema. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.